Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en nuestro programa de rescate empresarial. Me acompaña nuestro financiero a bordo y nuestro personaje de la parte legal. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Pedro está hoy muy concentrado en contratos laborales, etcétera. Bueno, hoy vamos a empezar a abordar un tema que yo creo que vamos a ir mirando a lo largo de varias charlas de estas que tenemos los martes, y es el tema de los contratos laborales. Los contratos laborales tienen de largo y de ancho cuanto ustedes imaginen. Hoy vamos a abordar simplemente unos temas de generalidades, de características, y más adelante en otros programas vamos a empezar a abordar ya temas muy puntuales acerca de los contratos laborales. Perfecto. En la parte financiera, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de los ingresos, gastos y costos, su clasificación, su análisis previo para poder identificar los rubros que irán a la conciliación fiscal para hacer nuestra declaración de renta. Y para redondear el tema, vamos a hablar de los 6 puntos restantes de nuestro plan de marketing. Entonces, empecemos. Empezamos financiero, después vemos qué tan legal es todo lo que hablamos y finalmente lo redondeamos con la parte de marketing. ¿Les parece? Perfecto. Okay. En el tema pasado estábamos hablando de la depuración que normalmente tenemos que hacer durante los inicios de año para poder hacer la declaración de renta dentro de los términos correspondientes, que ya la DIAN desde el mes de enero en su calendario tributario nos informó. Ahora lo que debemos hacer es una clasificación oportuna de los ingresos, identificando, como hablábamos la semana pasada, que todos los ingresos que nosotros obtuvimos en el periodo anterior tengan sus debidos soportes, estén facturados en su totalidad. No necesariamente deben estar cancelados, pero sí deben estar contabilizados y causados en nuestra contabilidad. Tenemos que identificar qué ingresos van a ser parte de esta declaración de renta, y para ello en el próximo periodo vamos a hablar de los ingresos constitutivos y no constitutivos de renta. Para no adelantarnos en ese tema, les puedo dar un indicio de este tipo de ingresos, los cuales tenemos que identificar como recibidos para terceros o como ingresos propios. Todos los ingresos, óigase bien, todos los ingresos que tenemos normalmente durante el periodo contable deben hacer parte formal de la declaración de renta a través de la conciliación fiscal. Quiere decir que ingresos que nosotros tengamos diferentes a los provenientes de nuestro objeto social, de igual forma deben ser involucrados en el cálculo de la renta anual. La diferencia que vamos a encontrar en estos ingresos son que, dado el estatuto tributario, vamos a tener algunos de los cuales sí están sujetos a ser grabados con el porcentaje de renta, y otros que van a ser informados, mas no van a ser base para la declaración o para el cálculo de la declaración. En cuanto a la parte de los gastos, tenemos que identificar qué tipo de gastos estamos incurriendo, y ahí es donde viene una inquietud para la mayoría de los empresarios. Y resulta que muchas veces, como contadores, como asesores o como gerentes, dejamos de tener en cuenta que los gastos que estamos proporcionando para la conciliación fiscal o los que tenemos en la contabilidad no necesariamente son equivalentes al ingreso. En el estatuto tributario se habla muy bien, o en el manejo tributario se habla muy específicamente de que tus gastos que puedan ser deducibles primero deben estar totalmente soportados por una factura de venta legal, es decir, esa facturita que nos dan en las papelerías de barrio o en los sitios de régimen simplificado que todavía no han tenido o no han cumplido todos sus requisitos para poder emitir factura. Ese tipo de documentos, a pesar de que esté en contabilidad, nosotros no los vamos a poder deducir. Pero pregunta, si ese documento tiene el nombre de la persona y la cédula. Sí, en este caso sirve porque tiene nombre y cédula. Lo importante y el consejo que muchas veces no se toma es que todas las personas naturales debemos tener un RUT que certifique realmente que somos régimen simplificado y el cual es soporte de las cualidades tributarias que yo tengo.
Muchas veces no se pide ese RUT precisamente porque son tiendas pequeñas, pero si ustedes se quieren deducir los impuestos o más bien las compras que son soportadas con este tipo de vales, lo mejor es que ustedes tengan el RUT. Lo vamos a dejar como norma para todos los que nos están viendo. Deben exigir el RUT al régimen simplificado para conocer su situación fiscal y de esta manera tributariamente vamos a tener un muy buen soporte y vamos a poder actuar de forma tranquila. Los gastos que vamos a incluir dentro de esta relación o dentro de esa conciliación fiscal evidentemente sí deben tenerse en cuenta para poder incluir en la conciliación fiscal, pero aquellos que sean equivalentes al ingreso. Quiere decir, al finalizar el periodo o al finalizar el año, muchas veces los gerentes son proveedores de facturas de gastos múltiples que muchas veces no tienen clara equidad o equivalencia en los ingresos. Alguna vez nos preguntaban si la lencería, si la compra de frutas, de temas de supermercado, los podíamos deducir del impuesto de venta. Evidentemente no, debido a que esta empresa primero no tenía preparación de alimentos interna. No es común que una empresa compre lencería o ropa íntima y por lo tanto, bueno, no sé que es una notación extraña, pero definitivamente no tiene nada que ver con el ingreso. Posiblemente se utilizó para deducir IVA, que es una muy mala jugada, no leer esos conceptos y sí incluir facturas para deducir IVA. Y además no se puede utilizar para hacer descontables o hacer deducibles en la declaración de renta. Entonces, ¿restaurantes se pueden incluir y deducir como sí, gasto de representación? Tocas un punto muy importante, porque la tarifa o los valores que vamos a tener de restaurantes es una de las partidas donde más se meten gastos para poder equilibrar ciertos temas, pero lo que no se tiene en cuenta es que este gasto de restaurantes es uno de los más vigilados por los funcionarios de la DIAN, inclusive por experiencias ya profesionales. Hemos evidenciado que cuando se va a solicitar la devolución del IVA, los funcionarios, antes de poder hacer la devolución, evidentemente tienen que hacer una inspección en la contabilidad. Pero lo que más se fijan, y eso para que lo tengan en cuenta, es en los gastos diversos, es decir, en alimentos de aseo y cafetería, gastos de casino y restaurante, transportes y papelería, porque estas son las fuentes por donde los empresarios desafortunadamente están acostumbrados a meter documentación que realmente no es ilegal o no tiene una equivalencia con sus ingresos. Por ejemplo, una empresa que te facture a ti en el año unos ingresos por 200 millones de pesos, sería absolutamente irracional que tuviera 15 millones de pesos en almuerzos. Entonces, esa es la equivalencia que tenemos que ver, y antes de hacer la conciliación fiscal, en lo posible hagamos esta depuración de gastos, debido a que en la conciliación fiscal simplemente se deben hacer unos cruces y no necesariamente tenemos que empezar a hacer la depuración en este momento físico. Esto para las empresas que no tienen un control adecuado mensual de sus gastos y que al final del año están evidenciando que tienen unos gastos bastante elevados y que no son naturales de acuerdo al objeto social. Esto hay que tenerlo muy claro. En cuanto a los costos, sucede exactamente lo mismo, pero los costos son aquellas erogaciones que la empresa ha tenido que realizar para poder cumplir su objeto social, es decir, si producen textiles, sus telas, la mano de obra, el mantenimiento de las máquinas, pero también deben ser equivalentes a esa rentabilidad y deben ser sobre todo equivalentes a una rentabilidad bruta promedio del negocio o del sector. No es lógico que los costos de un sector de servicios sean absolutamente altos, cuando los servicios, el costo principal es la mano de obra. Esta es una equivalencia que hay que tener en cuenta. Los costos deben ser muy equivalentes o similares a la margen bruta promedio del sector. O sea, es tener lógica en lo que se está presentando. Tener mucha lógica, señores empresarios, sentido común en esto, porque realmente cuando la DIAN hace sus inspecciones, utilizan la parte normativa, pero sobre todo están guiándose por el sentido común de lo que una empresa normalmente hace y opera. Entonces,
para los gerentes que en este momento están un poco tensionados por el tema de la declaración de renta, les pedimos muchísima lógica dentro de sus declaraciones y dentro de sus depuraciones, para que a futuro lo que ustedes pretenden ahorrarse en estos días no se les multiplique por 1000 en una evidente sanción. Me quedé asustada ya, me dice nuestro abogado, porque ya con lo que nos dijiste, no, pero muchas gracias, Manuel, bien importante tener esto en cuenta, porque en este momento creo que todos nosotros que tenemos empresa estamos en el plan de hacer la declaración, de presentar todos nuestros cierres fiscales. Es muy importante tener eso en cuenta para que no vayamos a tener problemas futuros, ¿verdad, doctor Pedro Quiroga? Bueno, sí, es bastante interesante lo que nos habla Manuel, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día se dan, digamos que, varias facilidades y varias ventajas para los empresarios para que existan estas deducciones. El problema es que de pronto lleguen a abusar de esa condición y lleguen a abusar, digamos que, de esas facilidades que la DIAN les puede dar para reintegrar en algo los valores que pagan por IVA o descontar en algo lo que van a pasar por temas de retención, etcétera. Muchas gracias, Manuel, la explicación fue bastante clara. Si les parece, continuamos con el tema que teníamos propuesto para hoy. Por favor. Bueno, vamos a empezar una serie de estudios, digamos que vamos a empezar a mirar algunas características del contrato laboral. El contrato laboral, como les explicaba al principio, tiene un margen de acción bastante, o digamos un margen de estudio bastante amplio. Nosotros nos vamos a dedicar simplemente a enumerar algunas cuestiones que tienen los contratos laborales el día de hoy. Durante los siguientes programas vamos a empezar a evaluar y vamos a empezar a mirar y vamos a empezar a hacer recomendaciones acerca de las diferentes características que vamos a dejar planteadas hoy sobre los contratos laborales. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los contratos laborales son un acuerdo de voluntades. El contrato laboral es un acuerdo de voluntades, no es digamos que no es un condicionamiento para un empleador, simplemente el empleado tiene que estar de acuerdo con lo que se le está contratando. Digamos que en la práctica eso no es tan cierto. Los empleadores muchas veces colocan condiciones que no son las que de pronto el trabajador quiere, exige o algunas veces necesita. Sin embargo, pues digamos que en los marcos generales de los contratos de trabajo se tiene bajo ese entendido que si usted acepta las condiciones que su empleador le entrega, pues usted está aceptando, digamos que de su propia voluntad, el tema del contrato que usted está firmando. Bueno, es un acuerdo de voluntades que firma una persona natural necesariamente con una persona natural o jurídica, no importa si usted lo firma con una empresa o con una persona natural, de todos modos se puede llegar a configurar el contrato laboral. Y tiene unas características muy especiales, que es la prestación de un servicio personal bajo una continuada subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo una remuneración por la labor que desempeñe el trabajador. Esas tres condiciones son las que van a configurar la existencia de un contrato laboral. Recordamos la primera, que es la prestación personal de un servicio. Los empleados normalmente deben ir a su trabajo, no pueden mandar un reemplazo, no pueden amanecer enfermos y decir vaya mi cuñado, vaya mi amigo. Simplemente pues es una prestación personalísima del servicio. Listo. El segundo elemento es la subordinación. La subordinación consiste en todas aquellas instrucciones de modo, tiempo, lugar, cantidades que el empleador le da al empleado para que cumpla con su labor. Digamos que en esto es en donde radica más que todo la naturaleza del contrato laboral. Una cosa es cuando a ti como profesional te contratan para hacer, no sé, para que lleves a cabo un proceso judicial, que no vas a recibir instrucciones, que no vas a estar subordinado, que vas a decidir tú mismo cómo vas a hacerlo y de qué manera vas a hacerlo, y digamos que vas a manejar tus tiempos, etcétera, a que un empleador te contrate a ti para ejercer las labores
por ejemplo, de mensajería. La labor de mensajería pues es una labor, digamos que comprensible de todo ámbito, pero a ti te van a decir cuándo vas a ir, cuánto tienes que llevar, a dónde tienes que ir, qué tienes que llevar, etcétera, etcétera. En eso consiste la subordinación. La subordinación consiste en, digamos que en un proceso de órdenes e instrucciones que dan los empleadores a los empleados, y pues eso es lo que configura que exista este elemento del contrato y que sea uno de los más vistosos en las relaciones laborales. Y el último, pues por supuesto, es la remuneración. Si tú no obtienes una remuneración por el trabajo que estás prestando, pues simplemente no se trata de una relación laboral, se trata de un favor que le estás haciendo de pronto a un amigo o a una persona desconocida. Siempre tiene que haber una remuneración para que exista y se configure el contrato laboral. El contrato laboral se configura con esos tres elementos. Ahora vamos a pasar a ver las clases de los contratos, o sea, y en esto pues nos vamos a ir por el tema de la clasificación de los contratos, que pueden ser verbales, escritos, y a su vez a través de esto vamos a ver cuáles son los contratos escritos y según el tiempo pueden manejar, y pues a raíz de eso vamos a sacar un temario muy amplio. Lo primero que deben saber es que los contratos laborales no necesariamente tienen que ir por escritos, también pueden ser contratos verbales. Los contratos verbales y los contratos escritos, según la jurisprudencia que ha dictado tanto la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral como la Corte Constitucional en sentencias de tutela, han indicado que los contratos escritos tienen el mismo valor que los contratos verbales. Si se logra demostrar probatoriamente la existencia de los factores que les acabo de mencionar, el contrato verbal tiene las mismas, digamos que tiene la misma fuerza, tiene el mismo valor que lo que tiene un contrato escrito. En los contratos escritos vamos a encontrar que necesariamente se van a tener que poner por escrito algunos contratos que son bastante comunes en nuestro medio, en nuestro entorno. Aquellos contratos en los que usted necesita poner un periodo de prueba deben ser por escritos. Aquellos contratos en donde usted vaya a definir un término durante el cual se va a prestar el servicio o la labor contratada, ese debe ir por escrito. Cuando se trate de contratar extranjeros o contratar personal que vaya a ir al extranjero, también deben ser contratos necesariamente escritos. Y vamos a ver una subclasificación que según el tiempo nos surge pues a través del contrato escrito del contrato escrito a término fijo. Nos surge la duda de cómo son los contratos según el tiempo en el que van a llevar a cabo. Tenemos tres clasificaciones: el contrato por obra o labor, el contrato a término fijo y el contrato a término indefinido. Son las tres modalidades según el tiempo. El contrato por obra o labor, para poner un ejemplo, hacerlo más fácil de explicar, es comúnmente el que se usa en temas de construcción o en temas de obras, digamos, civiles. Cuando tú necesitas tener un trabajador a tu servicio y necesitas que ese trabajador cumpla con determinada función y quieres pagarle, digamos que todas aquellas cosas que vienen intrínsecas en contratos laborales, pues vas a elegir un contrato por obra o labor, digamos por el tiempo que lo requieras, hasta que se construya el muro, hasta que termine la empañetada, por la pintada de la casa, etcétera, etcétera. Se pueden llevar a cabo contratos laborales, o lo puedes hacer, digamos, un término un poco más profesional. Te voy a contratar laboralmente mientras ejecutamos un contrato, mientras sale la licitación, etcétera, etcétera. Eso lo puedes hacer por un contrato por obra o labor terminada, y esos son los espacios que deben estar definidos expresamente en el contrato. Eso es muy importante. El contrato por obra o labor, la única característica que tiene es que tú dices cuándo inicia y cuándo termina, y tiene que ser una labor específica, encomendada, una labor que se inicie y se termine. Luego los contratos a término fijo, también pues se definen término fijo menor de un año o de 1 año a 3 años. Son las dos características. Cuando tú suscribes contratos inferiores a 1 año, no los puedes renovar hasta 3 veces por periodos inferiores, pero ya después lo vas a tener que renovar por 1 año. Y cuando suscribes contratos de un término fijo de 1 a 3 años, los puedes renovar indefinidamente, mínimo pues por 1 año. Cuando hablamos de contratos a término indefinido es cuando le ponemos fecha de terminación.
simplemente pues se hacen las condiciones del contrato, pero no hay una fecha de terminación del mismo, entonces van a perdurar. Ya habiendo visto esto y ya teniendo un marco general, entonces vamos a hablar de las características que vamos a empezar a ver en los programas siguientes y que van a ser de resorte, digamos que van a ser de mucha ayuda para nuestras empresas. Un contrato laboral, digamos que trae consigo que haya afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en salud, a el sistema de riesgos laborales, al sistema de pensiones y a caja de compensación. Estas afiliaciones las vamos a ver en otro programa, al igual que el término de la jornada máxima semanal, los pagos por horas extras, recargos dominicales, nocturnos y festivos. Vamos a ver también el tema de las prestaciones sociales, que es un tema bastante amplio y bastante interesante para todos los trabajadores y también para los empleadores. Y vamos a ver temas como protección a la maternidad, protección a la paternidad, subsidio de transporte y otros temas, digamos, más pequeños, que es lo que vamos a empezar a abordar durante las próximas semanas. Bueno, no sé, nos quedamos pendientes simplemente de empezar a ver todos estos temas que seguro van a ser muy interesantes para todos los empresarios y, por supuesto, para los empleados que nos estén observando a través de nuestros programas. Gracias, Pedrito. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Llegamos al punto feliz. Yo no les hablo de contratos, yo les hablo de la parte legal, les hablo de cómo generar ingresos para que después los contabilicen y miren legalmente cómo los involucran en la empresa. En el programa pasado hablamos de la primera parte, de cómo hacer un plan de marketing. Hoy vamos a hablar de la segunda parte, los 6 segundos puntos para completar el plan de marketing exitoso. Vimos, para hacer un breve recuento, de cómo hacer un plan de marketing, de los objetivos que se deben tener, los objetivos comerciales, los objetivos de mercadeo, de a quién nos vamos a dirigir, de involucrar a toda la empresa. Y ahora vamos a hablar de la estrategia. Y la estrategia la vamos a llamar estrategia Zapatero. ¿Por qué la llamamos así? Por aquel viejo lema de zapatero a tu zapato. Y es que suele suceder que en las compañías, los gerentes, principalmente los gerentes, dicen: yo hago el plan de mercadeo, yo hago la estrategia de marketing, yo dirijo la producción, yo dirijo la parte comercial y la contabilidad. Sí, sí, absolutamente todo. Y la parte comercial, la parte de marketing, sinceramente debe ser delegada a un profesional de marketing, sea que lo tengan en su empresa o que tengan un outsourcing, pero que sea alguien que tenga todo el know-how, todo el conocimiento de cómo llevar a cabo el plan, de cómo hacer una estrategia enfocada de acuerdo a los objetivos que se propusieron en el plan de marketing. Entonces, el consejo es que la estrategia la haga un profesional. Y la estrategia es el cómo vamos a lograr esos objetivos que nos propusimos en los 2 puntos primeros. Y pues eso tiene mucho que hacer, hay que hacer tácticas de mercadeo, tenemos que ver si en esa estrategia hacemos una campaña, como también ahí pusimos un presupuesto, entonces también tenemos que tener en cuenta la estrategia enfocada al presupuesto. No podemos hacer una estrategia visionada muy grande y con un presupuesto muy pequeño, todo tiene que ser muy acorde. Entonces, sugerencia, estrategia Zapatero. Cada cual dedíquese a lo que más sabe hacer y delegue lo que otras personas pueden hacer y que lo pueden hacer muy bien. Claro, porque eso se termina convirtiendo en pérdida de recursos. Normalmente sí, además que nadie puede hacer todo, es un error, nadie lo puede hacer todo. Y el desenfocarse también es algo muy malo para la compañía. Cuando una persona con mucha capacidad de creación de productos se desenfoca por hacer cosas que no le corresponden, esa área de la cual dejó de hacer lo que debía hacer, va a empezar a sufrir ¿cómo se diría? Los resultados, los impactos de haberla dejado por ponerse a hacer otra cosa. Entonces, enfocados, y la parte de marketing, deleguenla por favor a un profesional o a una compañía que sepa hacerlo. El punto 7 dice: mire por la ventana. ¿Qué pasa cuando uno mira por la ventana? Ve qué está pasando alrededor. A eso nos referimos. Tenemos que conocer qué está pasando con el grupo o con el medio en el que nos desempeñamos. Tenemos que ver la competencia, qué está haciendo la competencia. De pronto nuestro plan de marketing está enfocado a abrir nuevos puntos
pero no es el momento de abrir nuevos puntos. Resulta que de pronto es mejor crecer verticalmente, no horizontalmente. Hay que ver cómo está la competencia, eso nos da un panorama del mercado. Hay que ver cómo está el mercado también como tal, cómo están las exportaciones. Un ejemplo, estamos en Colombia, las exportaciones están creciendo, el dólar está muy favorable. Podríamos decir que es un producto importante para exportar, sí, si somos exportadores, pero es un ejemplo para tener en cuenta que variables del mercado y variables de la competencia debemos mirarlo cuando estamos haciendo nuestro plan de marketing. Entonces, miremos por la ventana, no nos encerremos a creer que nuestro plan de marketing lo hacemos con las ideas propias y con los gustos, sino tenemos que ver también cómo está el mercado y cómo está la competencia. El punto 8 es júntese con el vecino o la vecina. Cuando decimos júntese con el vecino, quiere decir que las alianzas estratégicas están muy bien recibidas y queremos crecer en el mercado. Cuando tenemos un aliado estratégico que esté acorde con lo que estamos nosotros vendiendo, con lo que estamos promocionando, nos hacemos mucho más fuertes. Tenemos una fortaleza, estamos mostrando mayor capacidad de respuesta hacia los clientes. Si yo necesito hacer un rescate empresarial, yo sola no lo voy a poder hacer porque nosotros somos una compañía de marketing y de pronto en un rescate empresarial vamos a necesitar analizar la parte legal de una compañía y la parte financiera de una compañía. Entonces, en ese, pues valga el ejemplo que les estoy dando, que es un ejemplo propio. En ese caso, nos juntamos con los vecinos, que son los abogados y que son los financieros. Así podemos dar una asesoría mucho más completa y pues ser más buenas personas con nuestros clientes, lo que hace que podamos dar servicios más grandes, más completos y más direccionados. Entonces, el llamado es a juntarse con el vecino. Miremos qué alianzas estratégicas, obviamente, alianzas que nos convengan y que estén del lado de nuestro mercado, pero miremos qué alianzas estratégicas podemos hacer para poder crecer nuestra respuesta a los clientes. El punto 9 es apunte a las estrellas. Hace mucho tiempo una agencia de publicidad tenía en su logo estrellas y el lema era exactamente ese, apuntarle a las estrellas. Su lema era que si no alcanzábamos las estrellas, por lo menos no íbamos a estar con las manos en el barro. Y eso se apunta a todas las empresas. Seamos ambiciosos en nuestro plan de marketing, que busquemos, si crecimos el año pasado un 20, busquemos este año crecer un 90, no nos dé miedo, apuntémosle a eso. Normalmente si le apuntamos a algo grande, mentalmente nos enfocamos a ese resultado grande. Y como en el punto 1 o 2 teníamos claro que involucramos a toda la empresa, todos vamos a estar muy enfocados a ganar ese 90% que estamos queriendo crecer este año. Entonces apuntémosle a las estrellas, apuntémosle a algo grande. Obviamente tenemos la estrategia de cómo lo vamos a lograr, no es apuntar y dejarlo ahí. Todos estos puntos van correlacionados y van direccionados a ese objetivo que tenemos. Entonces el llamado es apuntarle a las estrellas. El punto 10 es no olvide el metro. Todo lo que medimos se vuelve realidad y lo podemos direccionar, lo podemos cambiar, lo podemos enfocar. Si no medimos nada, no tenemos nada. Si nosotros estamos apuntando a crecer un 90%, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer y tenemos que estarlo midiendo. Tenemos que tener la estrategia de cómo vamos a lograr ese 90%. Como ya tenemos la estrategia, ya tenemos nuestro plan de marketing, ya tenemos nuestra estrategia, vamos a estar midiendo. Normalmente medimos en corto, mediano y largo plazo. Y eso lo podemos mirar en 3 meses, 6 meses, 1 año. Y si cada mes hacemos una medición pequeña, es bien importante estar viendo si crecimos un poquito, si no crecimos. Cuando hacemos esa medida, vamos al punto 11, que es dirección a la brújula. Entonces, ¿qué pasa si vemos que para crecer al 90% necesitamos crecer cada mes 15? Y miramos en este mes y hemos crecido el 3. Algo está pasando. Es el momento de revisar la estrategia, de ver qué no está funcionando y redireccionarlo. Siempre hay tiempo de redireccionarlo. Y eso solo lo podemos hacer si medimos.
Si no medimos, llegamos al mes 12 con el crecimiento del 3% y no hemos podido redireccionar absolutamente nada de nuestra estrategia porque no lo medimos y porque no nos enteramos a tiempo. Entonces, eso es el consejo, medir siempre, poder redireccionar la brújula y hacer el plan de marketing, asesorarse, no olviden esa parte. Y eso por el día de hoy son nuestros consejos de rescate empresarial. Los esperamos la próxima semana para nuestros 21 o 27 o 29 que ya vamos, nos estamos pasando los 21 minutos de rescate empresarial, sí. Pero igual nos metemos mucho en el tema, la idea es ayudarles como empresa en algo, en un granito de arena para que su parte de marketing, su parte financiera y su parte legal sea cada vez más enfocada y más exitosa. Cualquier cosa, inquietud que tengan, si quieren tener esta información en un mail a sus correos, por favor escríbanos a nuestros correos que son, por favor, gerencia@agmasesoríasempresariales.com. ¿Tu correo, señor abogado? Bueno, el correo para las personas que nos quieran contactar es contacto@quirogaabogados.co. Cualquier inquietud que tengan, con gusto la vamos a resolver. Gracias. Y el correo de marketing es gerencia@nacerpublicidad.org, nacer con eso. A todos los queremos informar que teniendo en cuenta las estrategias de medición que estamos hablando en estos programas, el equipo de rescate empresarial está reuniendo los 3 conocimientos, las 3 técnicas, las 3 profesiones para poder desarrollar un muy buen modelo de medición de crecimiento corporativo que muy pronto estaremos compartiendo con ustedes. Esperen. Y nos vemos dentro de 8 días. Chao. Chao.